Muy bien, bienvenido nuevamente. El día de hoy vamos a tratar un poco acerca del tema de razones trigonométricas. Vamos a hacer un poquito de teoría, puesto que lo vamos a necesitar para posteriores ejercicios. Muy bien, en primer lugar, las razones trigonométricas, en un primer momento lo veremos en un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo ABC y recordamos algunas propiedades de un triángulo rectángulo que son conocidas como el teorema de Pitágoras y además los elementos de un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo es obvio que tenemos el ángulo de 90 grados y tanto AC como BC que forman el ángulo recto vienen a ser llamados los catetos, ¿correcto? Entonces este es un cateto y este es otro cateto, ¿sí? Entonces tendríamos entonces que en todo triángulo rectángulo tenemos dos catetos y además tenemos una hipotenusa. El lado que es opuesto al ángulo recto siempre se le llama hipotenusa, ¿no? En este caso vamos a colocarle letritas A, B y acá le vamos a colocar C. A es el cateto opuesto al ángulo A, ¿sí? Este es A mayúscula, este es A. Entonces, este B minúscula viene a ser la medida del cateto que está opuesto al ángulo B mayúscula, ¿sí? Entonces, de esa manera estamos denotando los tres elementos del triángulo rectángulo. Además, las razones trigonométricas son 6. Tenemos el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente. Y sus abreviaturas vamos a encontrar siempre como sen, como cos, como t y g, que significará tangente, ctg, que significará cotangente, sec, que será la secante, y csc, cosecante. ¿Qué viene a ser el seno? El seno viene a ser, por definición, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? El seno viene a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿El coseno qué viene a ser? El cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y qué es la tangente? La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Qué viene a ser la cotangente? El inverso de la tangente nada más. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Qué viene a ser la secante? El inverso del coseno. Entonces sería hipotenusa arriba y el cateto adyacente abajo. ¿Y qué es la cosecante? El inverso del seno. Hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Correcto? Entonces estas son las 6 razones trigonométricas y obvio, porque es una razón, por eso es que la estamos colocando en división. Ahora, ¿quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es dependiendo. Vamos a colocar ángulos aquí. Vamos a colocar aquí el ángulo alfa y aquí vamos a colocar el ángulo beta. Hay dos catetos, pero ¿quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente? Todo depende. Por ejemplo, A, ¿sí? El cateto A viene a ser el cateto opuesto de alfa. ¿Sí? Si estuviéramos hablando de alfa, si solamente hablamos de alfa, ese viene a ser su cateto opuesto. ¿Correcto? Y B vendría a ser su cateto adyacente. Vuelvo a repetir, si hablamos del ángulo A o alfa, el cateto opuesto es A, está al frente, y el cateto adyacente sería B o AC. ¿Correcto? Entonces, borramos esa parte, por favor. ¿Y qué hacemos? ¿Qué pasa si queremos
con respecto a beta. Por ejemplo, B viene a ser su cateto opuesto y A ahora viene a ser el cateto adyacente. ¿Sí? Adyacente es el que está al lado y este es su cateto opuesto. La hipotenusa sí no cambia de nombre. Entonces todo depende de quién estamos hablando. En este caso tendríamos que B es el cateto adyacente de alfa, pero B es el cateto opuesto de beta. De la misma manera el A viene a ser el cateto opuesto de alfa o el cateto adyacente de beta. ¿Correcto? Por eso es que no hemos colocado la letra. Vamos a ver aquí. Vamos a completar este cuadro. En el cuadro que tenemos aquí nos damos cuenta de lo siguiente. Nos dicen calcular el seno de A o el seno de alfa también podría ser. Vamos a colocar aquí seno de alfa. Seno de A o seno de alfa es lo mismo. ¿Correcto? Y le hemos puesto entre paréntesis para recordar eso. Entonces, ¿a qué es igual el seno de A? Según nuestra fórmula es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto de A o de alfa? El cateto opuesto es A sobre la hipotenusa es C. Entonces sería A sobre C, ¿correcto? Entonces nuevamente hacemos lo siguiente. Vamos a calcular lo siguiente. La secante de A, que vendría a ser igual a secante de alfa, ¿sí? Vamos a colocar ahí secante de alfa. ¿Y qué es la secante de alfa? Nuestra formulita nos dice la secante de la hipotenusa sobre cateto adyacente. Vamos a ver A. ¿Cuál es la hipotenusa? C. Sobre la secante de la hipotenusa sobre cateto adyacente. Si estamos hablando de A, ¿quién es su cateto adyacente? B. Tangente de A. La tangente de A, o podríamos decir también tangente de alfa. Sí, es otra forma de decirlo. ¿Qué es la tangente de alfa? La tangente de alfa viene a ser cateto opuesto. De alfa, ¿quién es su cateto opuesto? A. Sobre tangentes cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente de alfa? El que está al lado. Y de la misma manera completamos para B. Por ejemplo, vamos a ver tangente de B. O podríamos decir también tangente de beta. Es otra forma de decirlo, tangente de beta. ¿Y qué me dice la tangente de beta? La tangente es cateto opuesto de ¿quién? De beta. ¿Quién es el cateto opuesto de beta? El B. Correcto, el B. ¿Y quién es el cateto adyacente de beta? El que está al lado de beta es A. ¿Correcto? Miren la diferencia de la tangente de A y la tangente de B. ¿Correcto? Además, una de las cosas que vamos a sacar una relación, si tú te das cuenta, simplemente están invertidos. De ahí sale una propiedad que ya las vamos a ir viendo después, que la multiplicación de la tangente de A por la tangente de B saldría 1. ¿Correcto? Es una propiedad que lo vamos a ir viendo después. Ya, entonces seguimos. Seno de B. Seno de B. O también podríamos decir que es el seno de beta. ¿Sí? El seno de beta que hemos puesto acá. El seno de beta, que es igual, es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto de beta? B. Sobre la hipotenusa, que vale C. Y por último vamos a calcular la secante de beta. La secante de beta o también la secante de B. Cualquiera de los dos estaría correcto. ¿Qué es la secante de beta? La secante de beta es la hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, estábamos en secante de beta, es hipotenusa sobre cateto adyacente, que es A. Ahora, ¿cómo me puedo aprender esto de memoria? Hay muchas formas de recordar. Una memotecnia que es clásica y que lo podemos encontrar es recordar siempre con
ejemplo conocido como so, ka, toa, ¿sí? Socatoa. Y aquí colocamos H y H. ¿Qué significa eso? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es opuesto sobre adyacente. Y la restante ya sabemos que solamente son los inversos. Esta es una primera forma, ¿sí? Y otra forma de recordar es la popular. Se recuerda de la siguiente manera, ¿sí? Que es recordando una bebida gaseosa que todos lo conocemos como Coca-Cola, ¿no? Que es Co, Ca, Co, Ca. ¿Sí lo entendiste? Co, Ca, Co, Ca. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la palabra Coca-Cola? Co, Ca, Co, Ca. Y debajo de una de ellas colocamos la hipotenusa. Y es cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa y cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las que están al lado las podemos recordar simplemente que son las inversas. Entonces, ¿tú cuál te gusta? Eso ya depende de ti. Nos vemos en un siguiente video.